Ya estamos a punto de comenzar la conferencia. Creo que ya casi todos conocen a Elías, pero para quienes no, él es un maestro jubilado de la Universidad de los Andes, estudioso de la cultura oriental, experto en la filosofía madhyamaka de la tradición del budismo tibetano, y es instructor autorizado por el maestro Chogyam Namkhai Norbu para enseñar la base del curso Santi Mahasangha. Y bueno, bienvenidos a la conferencia El comportamiento del Dzogchen. Gracias. Bueno, comenzamos con una A. ¿Por qué pronunciamos la A? Porque porque se considera que el sonido de la A es el sonido primordial, tal como la A en muchos alfabetos es también la primera de las letras, lo cual también tiene que ver con lo primordial. Y nuestra verdadera condición es aquello que hemos sido siempre, pero que ha sido ocultado por un error, una ignorancia de nuestra verdadera condición y una percepción equivocada, distorsionadora, que se llaman avidya en sánscrito y maitha en tibetano. Entonces, para recordar que este estado primordial y de paso tener una posibilidad de entrar en él, pronunciamos la A. Comenzamos pronunciándola, ya está funcionando. Comenzamos pronunciándola intencionalmente y luego nos soltamos y dejamos que ella salga sola. Bien, esta charla de hoy se llama la conducta o el comportamiento en el Dzogchen, y para que se entienda qué significa esto de comportamiento tenemos que explicar un poquitito algunos detalles. Para que exista un sendero budista o un vehículo budista siempre tiene que haber tres aspectos, que son la base, el sendero y el fruto. En general, en todos los vehículos budistas, menos en el Dzogchen, la base es, por ejemplo, en los senderos de sutra, ¿cuál es la base? En los senderos de sutra, la base se considera que es nuestra condición de sufrimiento y de error. O sea, el sufrimiento, el error, este error llamado avidya, produce sufrimiento, produce una carencia de plenitud constante, una incomodidad constante que siempre evadimos y eludimos, y al mismo tiempo un sufrimiento recurrente. E incluso debajo de los estados de placer subyace esta carencia de plenitud. Y de hecho, cuando buscamos placer, por ejemplo, por lo general buscamos fundirnos en un momento de placer muy intenso, pero cuando llega ese momento de placer muy intenso, queremos fundirnos en él para sentirlo plenamente, para que haya solo placer, pero al mismo tiempo no queremos disolvernos como una conciencia separada que no disfruta, porque entonces no estaríamos disfrutándolo nosotros. Ahí está la paradoja. Nos mantenemos como una conciencia separada, no nos fundimos en el placer y por lo tanto subyace la carencia de plenitud por debajo y no lo vivenciamos plenamente. Y cuando tenemos sufrimiento lo rechazamos y lo hacemos doblemente sufriente, y tengamos lo que tengamos, siempre tenemos una carencia de plenitud que vienen todas de la avidya. ¿Por qué vienen todas de la avidya? Porque la avidya implica, primero, una percepción dualista. Nosotros somos una totalidad que comprende el universo entero. Según la física actual, el universo es un continuo de energía que no tiene espacio y vacío ni distintas sustancias, todo es una única energía, y nuestra conciencia es parte de esa misma energía. Pero en el momento que nos sentimos separados de lo que se manifiesta como objeto, empieza a manifestarse algo como objeto y parece que nuestra conciencia fuera un sujeto separado, experimentamos incompletud, porque ya no nos vivenciamos como el todo, tenemos una sensación de incompletud
que es incómoda, que es frustrante, y como nos sentimos separados de ese continuo de energía que es el universo, que no tiene ningún espacio vacío y es total plenitud, experimentamos carencia de plenitud. Subimos al placer, ya dijimos, no queremos sostener como alguien que lo disfruta, se nos escapa como si agarráramos un puñado de arena y quisiéramos sentirlo y nos clavamos las uñas, estamos totalmente frustrados, y cuando tenemos lo que consideramos como sufrimiento, lo rechazamos y lo potenciamos y hacemos que crezca en su propia realimentación. Bien, entonces habíamos dicho que tenía que tener base, sendero y fruto, ¿verdad? La base entonces para el sendero de renuncia, que es el que más se conoce, es el Hinayana, el Mahayana, es el sendero budista, los senderos budistas más conocidos. La base entonces es esa condición dualista, esa condición de error, esa condición de sufrimiento. El sendero es toda una práctica basada en el esfuerzo que nos ayuda a eliminar ese sufrimiento y su causa, la causa del sufrimiento y por lo tanto el sufrimiento. Y el fruto es la eliminación de la causa del sufrimiento y por lo tanto del sufrimiento. Entonces eso viene siendo lo que es el sendero de renuncia y muchos senderos, la mayor parte de los senderos budistas. En el tantrismo la base es un poco diferente, pero no nos da tiempo de meternos en todo esto. En todo caso, cuando vamos al sendero, entonces todo sendero budista, el segundo aspecto, base, sendero y fruto. Cuando hablamos del segundo aspecto, que es el sendero, entonces todo sendero tiene que tener tres aspectos a su vez, que son cuáles: Tawa, Gompa y Chöpa. Pero estas palabrotas vamos a explicarlas para que se entienda qué son. Tawa significa, en general, punto de vista intelectual, o sea, cosmovisión, punto de vista intelectual. Gompa significa meditación, que por lo general es una actividad que realizamos con la conciencia dualista y la mente conceptual. Y por último, comportamiento es un conjunto de reglas que determinan cómo debemos comportarnos en la vida diaria. Y esto es lo que es común a la experiencia, a los senderos budistas, a excepción de la enseñanza Dzogchen. Entonces, en la enseñanza Dzogchen, Tawa, Gompa y Chöpa, primero base, sendero y fruto, y luego Tawa, Gompa y Chöpa, lo que pasa en la ambulancia o lo que sea, son muy diferentes porque no tienen que ver ni con algo conceptual, ni con algo intencional, ni con la condición ordinaria. Entonces, ¿cuál es la base en el Dzogchen? La base es la naturaleza búdica que existe en acto. No es algo que es como una semilla que tenemos que regar para que crezca un árbol. Es como el sol que ya está allí y puede que cuando surge la vidia lo ocultan las nubes, pero basta con que se disuelvan las nubes para que se manifieste el sol de nuevo para nosotros. Entonces tenemos nuestra base, es la naturaleza búdica plenamente en acto. El sendero, ¿en qué consiste? En que se descubre la naturaleza búdica una y otra vez. Cada vez que la ocultan las nubes, la descubrimos. Pero ¿cómo la descubrimos? No a través de la acción, porque si la descubrimos a través de la acción es intencional. Todo lo intencional, lo producido, lo hecho, lo condicionado y lo compuesto es transitorio y fuente de sufrimiento. Entonces, por lo tanto, cualquiera de los demás senderos sostiene la dualidad del sujeto y del objeto y sostiene los conceptos, sostiene la estructura conceptual, que es lo que nos mantiene, son las nubes que ocultan el sol. Entonces, en la enseñanza Dzogchen, el principio es la liberación espontánea. O sea, surge la vidia oculta el sol y al mirarla se disuelve la vidia espontáneamente, se disuelven las nubes y se manifiesta el sol. Y cuando esto sucede una y otra vez, cada vez que se disuelven las nubes, se neutraliza la propensión para que ellas se manifiesten. Un poquitito. Pero una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, siguen neutralizándose y a la larga nos encontramos, llegamos al punto en el cual obtenemos el fruto.
que es cuando se han neutralizado todas las propensiones para que se manifieste la Biblia. En otras palabras, cuando no vuelven a aparecer nubes que oculten el sol. Entonces, cuando nos vamos al sendero, el segundo de estos elementos, a su vez, tiene tres elementos, que son Tawa, Gompa y Chepa, como ya dijimos. Pero aquí Tawa, Gompa y Chepa no son lo mismo que en los demás senderos. Aquí, ¿qué es Tawa? Tawa aquí no es punto de vista intelectual. Tawa aquí es visión directa de mi verdadera condición. Es que se disolvieron las nubes y se hizo patente el sol. Más allá de todo concepto, de toda interpretación y de todo dualismo. Entonces, eso es Tawa. Esto es radicalmente diferente del resto de los senderos budistas. Entonces, ¿qué es el Gompa? El Gompa no es una meditación aplicada con la mente, con la intencionalidad, con los conceptos. ¿Qué es el Tawa? ¿Qué es el Gompa? Perdón, entonces. Es permanecer en el Tawa, en esta visión directa de mi verdadera condición, durante una sesión de práctica, sentado, por ejemplo. Ah, pero entonces, ¿cómo hago yo para mantenerme en el Tawa? Si surgen pensamientos, claro que surgen pensamientos. ¿Por qué? Porque la verdadera condición, la base de la naturaleza búdica, podemos decir que tiene dos aspectos, que son Katak y Lundrup. Katak es pureza primordial, es vacuidad, y Lundrup es perfección espontánea, y eso implica que hay una manifestación constante, surgen los pensamientos. Ah, pero entonces, ¿cómo hago yo para permanecer en el Tawa? Porque cada vez que surge un pensamiento, como ya yo tengo la vivencia del Tawa bien clara y he vuelto a ella y no tengo dudas y me he familiarizado con ella, ya yo sé que los pensamientos están hechos de lo que se llama el Dharmakaya, que es la verdadera condición de todo lo mental, y en lo que percibo aquello que constituye el pensamiento, se manifiesta el Dharmakaya, el pensamiento se libera por sí solo y otra vez permanecemos en el estado de Tawa, en el estado de visión, en el estado de la presencia de la condición primordial de todos nosotros y de todo el universo. Entonces, eso viene siendo entonces el Gompa, la contemplación. ¿Y el Chepa qué es en el Dzogchen entonces? El Chepa es mantener el Gompa, tal como el Gompa es mantener el Tawa en una sesión de contemplación. El Chepa, que es el comportamiento, consiste en mantener el Gompa, o sea, la contemplación en la vida diaria, constantemente. Y cada vez que surge un pensamiento en la vida diaria, se libera. Aprendo lo que es y se libera. Y voy desarrollando una conducta que siempre es espontánea. Esto es lo que caracteriza el Dzogchen. El Tawa no es conceptual. El Gompa no es intencional, ni está basado en conceptos. Y el Chepa es la espontaneidad que brota de la patencia de nuestra verdadera condición. Y entonces eso es lo que es el Tawa, Gompa y Chepa. O sea, visión, contemplación y comportamiento. Entonces la charla de hoy está centrada en el comportamiento del Dzogchen. Y vamos nosotros a considerar esto con calma. Entonces, ¿qué es esto del comportamiento del Dzogchen? El comportamiento del Dzogchen se dice que tiene etapas. Entonces, no es todo el comportamiento igual en cada momento del sendero. Hay un primer momento del comportamiento del Dzogchen que es como una abeja. Entonces, ¿cómo es una abeja? Una abeja va de flor en flor, siempre. ¿Y qué significa que vamos de flor en flor? Significa que en tanto que nosotros no hayamos tenido una vivencia directa, no conceptual y no dual de nuestra verdadera condición, que es el Tawa, nosotros vamos de maestro en maestro recibiendo enseñanzas. Si nosotros encontramos un maestro que nos dice, el único maestro soy yo, no vayan donde los demás, porque los demás son unos bichos malos, pueden estar seguros de que ese es un falso maestro. Eso nunca puede, alguien que actúa de esa manera, que quiere tener un séquito de personas que lo consideren como lo más importante y que no vayan a ver a otros, no sea que les guste más el otro
Eso no es el verdad. El maestro de Dzogchen dice, vayan donde la mayor cantidad de maestros posible y prueben todos los néctares. ¿Por qué? Porque hay algo que es esencial en el Dzogchen y también en el tantrismo, que es tener un maestro raíz. Entonces, ¿qué significa tener un maestro raíz? Tener un maestro raíz no significa que yo escojo que mi maestro raíz es el Dalai Lama porque es el más importante de los maestros en el nivel político, o que es el Karmapa porque es también el maestro del mismo nivel del Dalai Lama, a nivel también de la jerarquía, o el Panchen Lama, que bueno, ahorita desaparecieron el verdadero Panchen Lama y pusieron otros los chinos, etcétera, sino simplemente es aquel individuo con cuya instrucción o con cuya enseñanza yo tengo una primera vivencia del Tawa, o sea, de la visión directa de mi verdadera condición, más allá de todo concepto. Yo no puedo escoger a mi maestro raíz. Yo no puedo decir mi maestro raíz es tal y cual. Podría ser que mi maestro raíz fuera alguien que vende, hace panes en una panadería y está haciendo panes allí, y resulta que me lo encuentro y tenemos un intercambio de palabras y es una persona que tiene todo el rispa pero que no funge como maestro, pero tuve mi primera vivencia del estado primordial y me doy cuenta de que ese tiene toda la vivencia necesaria en la enseñanza Dzogchen, y si yo tuve la vivencia en esta, pues es mi maestro raíz. Eso es lo que significa maestro raíz. El maestro raíz no se escoge. Entonces, por esto yo voy de flor en flor hasta que, probando un néctar, tenga esa vivencia. Ahí tengo un maestro raíz. Ahí yo sé a quién seguir. Y ya en ese momento también tú dejas de divagar en todos lados, ¿no? Exactamente, tal cual. O sea, una vez que ya entraste en ese estado y ya no tienes la duda. Claro. Porque también, bueno, se me figura que si estás como de néctar en néctar, o sea, llega un punto en que en realidad no terminas nada y dejas como todo a medias y realmente no llegaste a experimentar algo. Por supuesto, por esto dice la enseñanza, es como una abeja, pero no se puede seguir así toda la vida. O sea, cuando ya yo pruebo el néctar y descubro, ya yo no sigo así toda la vida. Ya yo tengo un maestro raíz, ya yo aplico una enseñanza y puedo pasar del Tawa a la larga, puedo pasar al Gompa. O sea, una vez que tengo la visión bien clara y no permanezco en la duda, recibo las instrucciones para continuar en el estado, en términos de las 3 frases de Arab Dorje. Y en ese caso continúo en el estado primero con el Gompa, que es con la contemplación en las sesiones de contemplación, y luego con el Sherpa, con el confrontamiento. De nada. Entonces, el primer estadio viene siendo como una abeja. Una vez que ya yo tengo esta vivencia y no permanezco en la duda, cuando ya tengo las 3 frases de Arab Dorje son introducción directa, no permanecer en la duda, continuar en el estado. Introducción directa es Tawa, la visión directa de mi verdadera condición. No permanecer en la duda es volver a esto una y otra vez hasta que, cuando se vuelve a manifestar el dualismo después de que se manifestó el Tawa, yo no tenga dudas de que esa es la verdadera condición de la realidad y ya yo sepa cuál es la verdadera condición de todos los entes y de mí mismo, por supuesto. Entonces, una vez que ya yo no tengo dudas tampoco, porque he vuelto a ese estado y recibo las enseñanzas para continuar en el estado, entonces allí paso al siguiente modo de comportamiento. ¿Cuál es el siguiente modo de comportamiento? Como un ciervo herido. ¿Qué significa como un ciervo herido? ¿Qué hace un ciervo cuando lo hieren? Un ciervo cuando lo hieren se esconde. Se va a un sitio, por ejemplo, se mete dentro de un matorral, dentro de uno de estos matorrales de espinas, por ejemplo, que sea difícil entrar, y se va caminando sobre los codos para que no lo vean, para ir más bajito, y claro, se los daña y se hiere, pero él quiere protegerse para poder curarse, y se mete en un sitio donde nadie lo encuentre, donde nadie lo moleste, y entonces se mete allí hasta que se cure. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, nos vamos a dar retiro para curarnos de la enfermedad primordial, que es la enfermedad del samsara,
la enfermedad de la avidia, que es la causa, y el sufrimiento, que es el resultado, y todo lo cual es la rueda del samsara, en la cual subimos a estados agradables aceptando, bajamos a estados desagradables rechazando, y debajo de todos ellos subyace esta carencia de plenitud. Bien, este es el segundo. Entonces acá este es el gompa. El segundo modo de conducta tiene que ver con el gompa. El primer modo de conducta tiene que ver con el tawa. O sea, el primer modo de conducta tiene que ver con la vivencia de mi verdadera condición. El segundo con la contemplación, con el permanecer en esta verdadera condición durante una sesión de contemplación. En este caso, muchas sesiones de contemplación en retiro. Por supuesto, nosotros vivimos en Occidente y no hay patrocinadores que nos digan ahora que usted va a un retiro por no sé cuánto tiempo. Tenemos todos que trabajar y ganarnos la vida o estudiar para poder trabajar más adelante. Tenemos una cantidad de ocupaciones aquí y la idea en el Dzogchen no es hacerse monje, es permanecer en el mundo y lograr obtener la plena realización en el mundo sin necesidad de escaparse a otro lugar donde suponemos que podemos estar mejor. Y por lo tanto, yo me puedo ir a un retiro de una semana, un retiro de 15 días, un retiro de 3 semanas, un retiro de lo que sea factible para mí, pero solamente una vez que yo tenga ya esa, no permanezco en la duda y he recibido la enseñanza para poder continuar en el estado. Si no, no tiene sentido. Si yo me voy a retiro sin tener eso, lo que yo acumulo en vez de realización es orgullo. Yo he pasado 3 años, 3 meses y 3 días en retiro. Yo he pasado 9